Estamos ante el fin del sector del software. Quédate en este vídeo porque vamos a ver distintos argumentos para entender cuál es el riesgo que se corre ahora mismo dentro de estas empresas del sector del software, pero también qué posibles o qué probables beneficios podemos obtener estando dentro de este sector con las caídas que estamos viviendo en el año 2026. Lo primero, todo lo que vamos a comentar acerca de empresas concretas no es una recomendación de compra o de venta, sino que tienes que hacer tu propio análisis a la hora de poner tu capital en riesgo. Bueno, dentro del sector del software ahora mismo existe bastante incertidumbre, hasta el punto de que el principal ETF que aglutina compañías como Adobe, ServiceNow, CRM, Salesforce, Intuit, Autodesk, etcétera, ha caído un 30% en lo que llevamos de año. Ahora mismo existen dos visiones: la visión de que el software podría ser complementado e incluso mejorar con la inteligencia artificial. Esta es la visión de Jensen, es decir, de alguna manera se está diciendo que la idea de que el software está muerto es bastante ilógica y que estos agentes de IA se van a integrar dentro de las plataformas existentes de software y esas principales compañías, y que de hecho la inteligencia artificial va a potenciar al sector. Y por otra parte está la visión del CEO de Alphabet, de Sundar Pichai, que concretamente entiende que el software o las empresas de software no serían necesarias porque compañías como la suya misma podrían aglutinar toda esta serie de flujos de trabajo dentro de una plataforma unificada, que podría de alguna manera orquestar todas estas tareas y tener un perfil de seguridad más amplio. Bueno, esto es algo que es un debate que está en la calle. Si entras en redes sociales, pues vas a ver posturas encontradas en torno a esta cuestión. Bueno, vamos a ver compañías concretas y qué ha ocurrido con ellas, ¿no? Salesforce. Salesforce es quizá la representante más conocida o la empresa principal exponente dentro de este sector, y ha caído un 35% en un año. Esto es algo bastante brutal, teniendo en cuenta que el índice principal de América, el SP500, está prácticamente plano, ¿no? Vemos, sin embargo, que a largo plazo la compañía lo ha hecho muy bien. Aún así, a pesar de las caídas, ha superado los principales índices y sigue teniendo un rendimiento anualizado muy positivo. Salesforce es un CRM, es decir, se encarga un poco de la gestión de clientes. También puede ser de temas de facturación, de organización de tareas internas dentro de un perfil de clientes, etcétera. Bueno, Salesforce tiene muchísimos parches dentro de su plataforma que puedes agregar dependiendo de la situación de tu negocio, que necesites específicamente y demás. Pero es una plataforma muy grande con unas características muy amplias para adaptarse, digamos, a tu perfil de negocio. Aquí vemos que los ingresos del Salesforce han estado creciendo a doble dígito por lo general, excepto en 2024-2025, que empezaron a crecer a un ritmo inferior. Esto tal vez podría haber animado el relato de que la inteligencia artificial estaba horadando la calidad del negocio y de que se estaban produciendo tal vez una disrupción en el negocio. Aún así, está claro que la compañía no había pasado a decrecer ni nada, sino que solo crecía un poco menos, lo cual también es normal cuando una compañía es tan grande. Sin embargo, lo que ha ocurrido recientemente es que el negocio se ha acelerado. Es decir, en el año 2026, cuando se ha producido esta caída tan pronunciada que hemos visto a nivel de cotización, lo que ha pasado es que los ingresos se han vuelto a acelerar. Y si vemos el precio, está el precio más bajo de su historia, está el precio mínimo, ¿no? Es una empresa que ha cotizado con bastante prima sobre el mercado por sus crecimientos, por su apalancamiento operativo potencial, porque como sabemos, o si no lo sabemos yo os lo digo, el sector del software tiene unas características muy positivas, y es que tiene costes marginales decrecientes. Es decir, por agregar un nuevo usuario a la plataforma, los costes adicionales son mucho más bajos
conforme se van agregando más usuarios. Es decir, hay una suerte de costes fijos por tener funcionando la plataforma que no se traslada a los nuevos clientes. De tal manera que plausiblemente o muy probablemente los márgenes operativos de estos negocios van escalando continuamente si más usuarios se agregan a la red y si se producen aumentos de precio también. De ahí la prima con la que cotizaba este negocio. Cotizaba 48 veces beneficio de media, me parece mucho. Yo no hubiera comprado en la vida estos precios, a pesar de las características positivas del negocio. Y bueno, el mercado por ahora da la razón en que si hubieran comprado en 2021, en el pico y tal, pues la pérdida hubiese sido muy, muy pronunciada. Ahora está a unas 12 veces beneficio y está a un EV/EBITDA de unas 8 veces forward. Con lo cual, me parece un precio muy interesante de entrada si consideramos que el software as a service no va a perecer y bueno, si ya consideramos que va a progresar positivamente en el futuro, pues es un precio de entrada, yo diría que histórico. Debo decir que concretamente en esta compañía pues no tengo participaciones, pero sí que me parece interesante comentar la situación actual. Además está a unas 3 veces ventas, lo cual para una empresa de estas características, con estos retornos y demás, me parece muy, muy interesante. Otra parte que hay que comentar es la parte del guidance, ¿no? No solo es que estas compañías estén presentando buenos resultados actualmente, sino que nos están mostrando unas expectativas en los próximos trimestres y en el próximo año que es bastante positiva. Vemos en Salesforce cómo se espera que las ventas crezcan a un 10-11%, tanto en todo el año como en el primer trimestre del año 2027. Con lo cual, bueno, la compañía pues nos está diciendo que espera acelerar su crecimiento con respecto al año 2023, 2024 y 2025, que estaba por debajo del 10% en los trimestres que hemos analizado anteriormente. Y por tanto, este miedo del mercado tal vez sea infundado. Bueno, vamos a ver otra compañía, ¿no? Esta compañía es Intuit. Básicamente es un software de contabilidad, se encarga de la gestión de la contabilidad y sobre todo de la gestión de los impuestos, normalmente de compañías, aunque también de usuarios. Es una compañía que históricamente lo ha hecho estupendamente bien. Pasó de ser más bien un legacy software, una compañía legacy que se encargaba de la gestión de impuestos, a transformarse en aquel periodo del año 2000, 2008 y demás, todo ese periodo con primero con la venta de licencias de software y posteriormente con la transición al SaaS, como ocurrió con Adobe, por ejemplo. Y desde que se produjo esta transición, pues la empresa básicamente aceleró todos sus fundamentales y se convirtió en un negocio de mayor calidad. Sin embargo, en estos momentos, pues el mercado lo ha tirado más de un 50% porque ya no tiene la misma confianza o la misma expectativa por la incertidumbre que se ha generado con la inteligencia artificial. Vemos que día sí, día también, Anthropic, sobre todo, que es la que está generando más hype para su salida a bolsa, está lanzando noticias y bueno, pues entre ellas lanzó una noticia de que iba a sacar un software para la gestión de impuestos, de contabilidad y demás, gestionado, manejado con inteligencia artificial, y eso es uno de los motivos que hacen que Intuit caiga. También Automatic Data Processor, que es del mismo sector y también una gran compañía, le ha ocurrido básicamente lo mismo. También han caído en torno a un 40%, a pesar de que son negocios que históricamente se han considerado de muchísima calidad. Este año concretamente ha caído un 44%. Esto es brutal teniendo en cuenta que el índice, que el SP500 ha caído en torno a un 3%, 4%, si no recuerdo mal. Vale, ¿qué ha pasado con la realidad del negocio, con los fundamentales del mismo? Pues, como vemos aquí, una vez más, como en el caso de Salesforce, a pesar de que esto es un negocio estacional, vemos que ha acelerado su crecimiento también en los últimos trimestres. Vemos que donde antes creció un 17, ahora está creciendo un 20, donde antes crecía un 16, ahora un 18, donde antes crecía un 17, pues ahora un 17,36, etc. Es decir, el negocio al parecer no se está deteriorando
cómo piensa el mercado. Además de que reducir el porcentaje de crecimiento no sería, a mi juicio, ningún fracaso, teniendo en cuenta que son negocios tan grandes, con una cuota de mercado tan grande, y simplemente por la lógica del tamaño, cada vez es más difícil crecer en porcentaje a los mismos niveles que antes porque eres más grande. Y no queda espacio donde reinvertir o donde reinvertir a tasas tan elevadas como lo hacías en el pasado. Y vemos una vez más, como ocurría en el caso de Salesforce, que estamos ante la valoración más baja de los últimos años, y yo diría que de su historia, aunque no he traído ese rango temporal. La empresa ha cotizado a 34 veces beneficios, muy elevada, un PER muy elevado. Yo no compraría la empresa a 60, 50, 40 veces beneficios. Me parece excesivo, si bien es cierto que haciendo un descuento de flujo de caja, si pensamos en la permanencia y en la posibilidad de que esta compañía siga escalando, incluso a esos precios, la rentabilidad puede salir positiva, porque este tipo de negocios, como he comentado, pues tiene unas características muy positivas, un apalancamiento operativo implícito al negocio sin necesidad de reinversión, que hace escalar rápidamente su margen y su retorno sobre el capital invertido. Y eso es una característica prácticamente única de este sector. Bueno, abarca también a otros sectores de la economía digital, pero sobre todo es una característica esencial del sector del SaaS. Y aquí vemos un poco cómo a nivel de precios sobre ventas, pues también está a la mitad de su media histórica y en torno a un 75% por debajo del precio máximo adquirido. Por tanto, yo me hago una pregunta. ¿Habría que comprar caro y vender barato? Es decir, ¿es el momento ahora donde se da una suerte de depresión del sector, donde existe incertidumbre y por tanto puede ser más doloroso comprar, más difícil ver el futuro? ¿O es lo óptimo comprar cuando estamos en el pico, cuando parece que todo va estupendamente, que la compañía crece a un ritmo mejor que nunca y no se espera ninguna disrupción? Porque claro, los que han comprado en el año 2021, dime tú a mí la caída que se han comido. Una caída importante de en torno al 50%. Los que compraron también más adelante a valoraciones también elevadas, pues lo mismo, básicamente. Entonces, yo creo que una cuestión a considerar siempre es el precio. Evidentemente no es lo único. Por supuesto que hay que considerar el futuro del negocio y los posibles disruptores de un negocio que está dentro del ámbito de la tecnología. Recordemos por qué personajes tan importantes como Warren Buffett apenas invierten en el sector de la tecnología, porque las ventajas competitivas pueden ser menos sólidas de lo esperado, pueden acabarse con el tiempo si aparece una tecnología más fuerte y no eres capaz de adaptarte al entorno. A nivel de guidance, pues la compañía te está diciendo que va a crecer un 12, un 13% anualizado, lo cual está muy bien. En este caso está un poco por debajo de lo que creció en los últimos 4 trimestres, pero crecer a doble dígito para los precios a los que está, a unas 14 veces beneficio, teniendo en cuenta que los márgenes operativos son tan altos, pues a mí me parece muy atractivo si pensamos que el negocio va a tener futuro. Bueno, aquí tenemos el caso de Autodesk. Autodesk también es una empresón. Es una empresa muy utilizada por las personas que se encargan del diseño a nivel de arquitectura o a nivel de ingeniería. Básicamente es una empresa imprescindible, la que mayor cuota de mercado tiene. Y bueno, si le preguntas a un profesional del sector si va a dejar de utilizar Autodesk, pues básicamente te va a mirar con asombro. Porque ahora mismo es algo imprescindible. Aunque la inteligencia artificial en el futuro, pues no sé, pueda diseñar otro ecosistema o pueda generar herramientas alternativas que de algún modo pues sean disruptivas, puedan ser más eficientes que la de Autodesk o más baratas. Pero de momento yo creo que la retención de clientes va a ser máxima y que la empresa va a seguir creciendo porque empresas o autónomos que estén trabajando en estos sectores van a necesitar de sus herramientas. Y además debemos decir que estas empresas no se están mirando al ombligo, es decir, están integrando herramientas de inteligencia artificial para mejorar cómo operan dentro de sus plataformas.
Y de momento los costes de cambio para sus clientes y las características top de su software me parecen que poco espacio dan para la disrupción en el corto plazo. En el medio y largo plazo, pues nadie lo sabe. Tal vez el mercado esté viendo algo que otros no estemos viendo con claridad. Otros solo estamos viendo cierta incertidumbre y tal vez pues el mercado es más listo y está viendo que estos negocios ya no valen un duro. Es algo que siempre hay que tomar en consideración, pero a mi juicio exponerse ahora al sector del software, al menos en un porcentaje, es algo bastante atractivo. Porque si no ocurre lo que está pensando el mercado, los retornos pueden ser masivos. Aquí vemos que Autodesk ha multiplicado por muchísimas veces. Básicamente, pues estaba a unos $8 cuando salió a cotizar y ahora está a 218. Por tanto, ha multiplicado por casi 30 veces, si no calculo mal así a ojo. Bueno, vemos además que tenemos una historia de crecimiento en la cual este crecimiento se acelera con respecto a los últimos años. Vemos cómo es una línea ascendente y a nivel de porcentaje, incluso aunque es una compañía muy dominante, líder de este oligopolio, pues los crecimientos se están acelerando a prácticamente el 20%. Y vemos que una vez más, pues las valoraciones son las más bajas de los últimos años. Básicamente la mitad de su media histórica de 32 veces beneficios, 4 veces por debajo del máximo. Es decir, valoraciones muy atractivas cuando los fundamentales están en máximos y además se está esperando un crecimiento posterior. Se está esperando un crecimiento del 12-13% para el año fiscal 2027. Y bueno, tengamos en cuenta que estas compañías normalmente están entregando más de lo que proyectan. Si miramos su histórico, son compañías que, bueno, siempre te entregan un poco más de lo que proyectan, con la excepción de algunos años que no cumplen con las expectativas, pero generalmente van por delante. Por tanto, me parece que ahora mismo la ratio beneficio-riesgo podría ser positiva. Si evidentemente pues tú haces un análisis crítico de esto y dices que estos son sectores muertos y tú tienes claro que estos sectores pues van a ser presa de la inteligencia artificial, no tiene sentido que pongas capital aquí. Yo no lo tengo tan claro, de hecho creo que la probabilidad de que la tesis de Jensen sea la acertada es superior a el comentario que hace Sundar Pichai. Es decir, yo creo que la posibilidad de que estas empresas de software, en muchos casos líderes de oligopolios, con una gran cartera de clientes, se aprovechen, se beneficien de la inteligencia artificial, aunque sea pagándole a otros LLMs. Es decir, yo no creo que ellos vayan a desarrollar la inteligencia artificial mejor de todas con una serie de datos propietarios que poseen, sino que yo creo que al final pues van a tener que recurrir a modelos del lenguaje desarrollados por otros grandes proveedores como puede ser pues Alphabet, OpenAI, Anthropic, etcétera. Pero evidentemente esto no les va a fastidiar el negocio, sino que les va a generar mayores eficiencias. O también podemos creer en la visión de Sundar Pichai, y es que se va a producir un cambio estructural que va a cambiar o que va a acabar con todos estos negocios. Yo lo veo mucho más difícil. Incluso a nivel regulatorio, hacía un comentario en Twitter el otro día, cómo podrían estas IAs convertirse en monopolio o oligopolio de absolutamente todos los sectores, que es un poco lo que está descontando el mercado, ¿no? Te está diciendo que toda la economía digital se está yendo al traste y que van a ser reemplazadas por estos modelos de lenguaje. Básicamente, espero y deseo que ningún regulador permita que 2 o 3 compañías se hagan con el poder completo en la gestión de todos los sectores de la economía o todos los sectores digitales. Creo que esto sería muy negativo, evidentemente, para el consumidor, para los inversores, para todo el mundo. Para los clientes, creo que esta suerte de monopolio o de oligopolio sería bastante negativo y no creo que nadie lo permita. Si evidentemente no han permitido que Adobe adquiera Figma, no creo que permitan que, por ejemplo, Gemini o Anthropic gestione o lidere todos los sectores de la economía digital, sepultando
a todas las compañías que ahora mismo la dominan. Creo que eso es algo bastante improbable. Bueno, vámonos a la parte de análisis del sector en general, ¿no? Bueno, aquí tenemos no ya compañías concretas, sino lo que ha ocurrido con el sector. Vemos que el retorno desde que tenemos este gráfico es muy positivo. Ha multiplicado por 6 veces. Esto supera pues a los principales índices, a pesar de que actualmente ha tenido una caída relevante. Vemos que el último día pues se acelera esta decadencia, digamos, del sector a nivel de bolsa y cae un 2,5% en un viernes donde el mercado ha estado básicamente estable. Y bueno, veremos hasta dónde llega esta caída. Pero también el rebote puede ser bastante brutal. Creo que en un par de semanas empiezan a presentar resultados las compañías del sector. Si no recuerdo mal, pues ServiceNow presenta resultados, una de las primeras. Y creo que es interesante ver cómo se van a comportar, no solo a nivel de resultados, sino también a nivel de guidance, qué comentarios hacen, si recompran más o menos acciones. Muchas de estas compañías están recomprando acciones agresivamente, otras no han activado todavía esta maquinaria y bueno, veremos qué ocurre. Porque bueno, también ahora otro comentario muy típico es, bueno, esta gente han hecho recompra de acciones a 80 y de pronto están a 60. Qué mal lo han hecho. Bueno, esperemos no, porque el rebote puede ser brutal si no se confirma lo que el mercado está descontando. Evidentemente, si la inteligencia artificial no destruye, sino que potencia este sector, pues los máximos históricos los vamos a volver a ver y no creo que se tarde mucho, porque Anthropic va a salir a cotizar a finales de este año aproximadamente. OpenAI también está preparando su salida a bolsa y bueno, ahí se van a materializar ya unas expectativas que tal vez estén en las nubes. Se va a dejar de hacer probablemente tantísima propaganda para vender a la IA como una solución global para provocar disrupción y hacerse con todos los sectores. Y más bien pues ya se va a entender a la IA como una suerte de herramienta, como lo fue Internet en su momento, que lo que puede hacer es provocar mutaciones y también mejorar el funcionamiento de la economía y, como no, también provocar una cierta deflación como todo avance tecnológico, mejorando la vida de las personas con cierto control. Bueno, aquí vemos lo que ha hecho en este año. Ha caído un 30% el sector del software. Hay empresas que han caído un 40, un 50, incluso un 70%, dependiendo de la valoración a la que se encontraban, de cómo piensa el mercado que pueden evolucionar en el entorno nuevo que tenemos de la inteligencia artificial. Y básicamente, pues creo que es importante tampoco ver esta cuestión como un todo, sino entender qué dinámicas competitivas se dan en cada ámbito. Porque la industria del software enfoca distintas industrias. Por ejemplo, yo tengo acciones de Adobe de la industria creativa. Adobe tiene una posición competitiva muy sólida, casi monopolística en muchas de sus aplicaciones y por tanto me parece mucho más difícil una disrupción, una sustitución, porque básicamente hay asociado una serie de costes de cambio, una serie de aprendizajes asociados a los recursos humanos y demás que funcionan como barrera de entrada natural. Por ejemplo, la compañía que hemos comentado antes, Autodesk. Autodesk también es una empresa líder prácticamente monopolística. Tiene mucho poder de mercado. Ahí me parece mucho más difícil entrar, crear una solución desde cero y cargarse Autodesk. Que sí, que a nivel de precios pues puede producir deflación, puede producirse competición que antes no existía. La barrera de entrada para crear un software es más baja, desde luego. Pero pienso que tienen el escudo suficiente para protegerse frente a competidores y además beneficiarse de estas dinámicas de esta inteligencia artificial. Bueno, una cosa muy curiosa, en su momento me reí cuando leí esto, ¿no? Es que tenemos The Cloud Portfolio. Básicamente la inteligencia artificial de Anthropic está viendo si es capaz de derrotar al mercado, al SP500, y está haciéndose un portfolio con distintas compañías.
Hasta el momento la actualización va ganándole al mercado por poco, por un 2-3%. Y aquí vemos que, bueno, es algo muy curioso que Cloud Portfolio, es decir, la inteligencia artificial de Anthropic, que se pasa día a día diciendo que van a provocar una disrupción muy grande en el sector del software, nos está diciendo que ha comprado una posición con un tamaño bastante grande del 8% en ServiceNow. ServiceNow es una compañía del sector SaaS y básicamente pues es una de las compañías más afectadas por esta supuesta disrupción. Ha caído muchísimo en bolsa, en torno a un 50%, un 58%, te están diciendo aquí. Y pues Cloud básicamente la ve atractiva. Dice, ServiceNow es la entrada a los flujos de trabajo empresariales del SaaS. Y nosotros estamos iniciando una posición porque el mercado simplemente nos lo regaló envuelto en una categoría errónea. Es decir, entiende que no sería una compañía de SaaS como tal, aunque yo sí lo veo así. Dice, el 8 de abril, Anthropic creó los agentes de inteligencia artificial de cloud. Una un agente de inteligencia artificial en la nube para empresas. El mercado leyó esto como la inteligencia artificial reemplazará el sector del software y vendió ServiceNow con una importante caída del 7,5% y ya suma una caída del 58% desde los máximos de $211. ¿Qué se perdió con esta venta o en qué fallaron los actores de mercado? Pues básicamente te dice ServiceNow es un compañero, un partner de Anthropic. Claude es un modelo estándar que empodera a los agentes de inteligencia artificial en la plataforma de ServiceNow. Es decir, de algún modo te está diciendo que ServiceNow es la infraestructura donde se construyen estos agentes de inteligencia artificial. Es algo parecido a lo que piensa Jensen respecto a este riesgo de la IA, ¿no? Básicamente piensa que se van a integrar en las plataformas de SaaS más relevantes del mercado en la actualidad y que no las va a destruir. Esta compañía no es una víctima de la inteligencia artificial y de los agentes de la inteligencia artificial, sino que es la infraestructura. La valoración de 24 veces a nivel de PER contra 50-55 veces de media implica un descuento del 50%. Y además está guiando en torno a un 20% en el crecimiento de suscripciones, unos márgenes operativos del 32%, un margen de free cash flow del 36%, y esto es un negocio muy fuerte que está a un múltiplo bastante irracional según la inteligencia artificial. El precio de consenso es 185 y implicaría un aumento de la cotización de más del 100%. El riesgo que importa. En el primer trimestre se guió un corte hasta el 19% de las suscripciones, es decir, no va a crecer tanto como se esperaba y bajaron a la acción a $75-80. Con un 8% de peso, nosotros creemos que si el escenario más negativo se da, de alguna manera, pues perderemos un 1,6% del portfolio. Pero si el caso base o el caso estandarizado se da, pues aumentaremos un 2,4% nuestro portfolio. Así que nada, básicamente la inteligencia artificial ha comprado ServiceNow, piensa que no se va a producir una disrupción y básicamente compra la tesis de Jensen, el CEO de Nvidia. Veremos qué ocurre, si el portfolio de Cloud es capaz de superar al mercado o no, y si esta tesis pues resulta acertada o resulta fallida. Pero es cuanto menos curioso que día a día con su servicio de marketing Anthropic venda que va a destruir muchos sectores de la economía y que se va a quedar con ellos básicamente, y ahora diga pues que no, que va a comprar ServiceNow porque está muy barata respecto al crecimiento que tiene y que a nivel de concepto pues va a ser la infraestructura de los agentes de IA del modelo LLM de Anthropic.
Bueno, ahora vamos a ver distintos casos que se han dado en la historia y que podrían ayudarnos a ejemplificar esta cuestión. Y es que el mercado en algunas ocasiones tiene razón cuando empieza a descontar un futuro negativo y en otras ocasiones pues no, pues se está equivocando, ¿no? Vamos a hablar primero de los periódicos. Los periódicos estaban obteniendo ingresos récord, crecían año a año, además los beneficios no paraban de crecer. Sin embargo, el mercado ya estaba viendo el avance de la economía digital, no solo porque ya se produjo el arranque de Internet en torno al año 2000 y anteriores, con esta burbuja que terminó por estallar, sino porque estaba viendo el avance real de muchas compañías que podrían provocar una disrupción en el periódico. Esto empezó a verse más claro y a pesar de que los ingresos estaban tocando máximos históricos, el mercado empezó a tirar con fuerza a estas compañías. ¿Cuál es la semejanza? Pues que está ocurriendo un poco lo mismo con el sector del software, en el sentido de que el mercado está descontando un futuro negativo del sector y está tirando los precios a pesar de que los fundamentales no dejan de avanzar. ¿Qué ocurrió con el paso del tiempo? Pues sí, pues lo que ocurrió fue que los periódicos ya no tienen un modelo de negocio tan bueno como en el pasado, básicamente porque las barreras de entrada se empezaron a derruir, porque la economía digital dejó más poder en manos de plataformas como Google, por ejemplo, y los anunciantes y demás tenían alternativas más baratas que los propios periódicos y además llegaban a un número de visualizaciones y a un número de conversiones superiores. Aquí te dice, el mercado miró la fuente de ingresos y se dio cuenta de que estaba estructuralmente maldito este sector. Y bueno, pues esto es un caso en el que sí, el mercado tiene razón. Si de pronto se generan plataformas de inteligencia artificial con un coste prácticamente nulo o muy bajo, que sustituyen pues a todos estos software que además de proveer un software, proveen un servicio en distintas áreas de la economía, pues el mercado tendrá razón y evidentemente no importa que ahora los fundamentales sean muy buenos, si empiezan a descender, si empiezan a caer en picado y termina por destruirse esta industria por la disrupción tecnológica. Ahora vamos a hablar de un caso intermedio. Vamos a hablar del caso de las tiendas físicas. ¿Qué ocurre con las tiendas físicas? Porque es cierto que ya desde un poco la burbuja.com y cuando se empezó a mover todo el cambio hacia la venta online, pues te hablo de las disrupciones, por ejemplo, de Amazon. Amazon es la empresa más grande del mundo en venta en un portal online, por ejemplo, pero hay muchas más compañías que se han trasladado a la economía digital de manera exitosa. Hay compañías, por ejemplo, que te venden en el propio Amazon, utilizan esta plataforma para venderte. Otras grandes compañías como Nike, Adidas, estoy hablando ahora, por ejemplo, de zapatillas, pero cualquier compañía, ¿no? Pues se han trasladado de manera satisfactoria a la economía digital recurriendo a otras empresas o creando sus propios portales. Un caso reciente que he estado mirando es el de Lululemon, que ya ha caído mucho la cotización. Es una empresa de, básicamente, pues, de equipamiento deportivo para yoga, de mallas y tal, muy utilizado en mujeres sobre todo. Y bueno, pues tiene creado una imagen de marca de tal manera que sus tiendas te ofrecen una experiencia concreta, su portal te vende pues el producto de una manera muy concreta y tal. Y bueno, pues serían ejemplos todos de haber florecido o haber seguido creciendo en este periodo de economía digital y de comercio electrónico, básicamente. Sin embargo, otras compañías como por ejemplo Toys R Us no supieron adaptarse, además por otras cuestiones le llegó competencia desde China y demás, con precios más bajos y perecieron. Otras compañías como Macy's, por ejemplo, pues siguen ahí, pero con precios mucho más baratos, es decir, la cotización mucho más baja. Lo que me refiero es que los resultados fueron un poco mixtos, ¿no? Sí que se produjo un cambio importante en la industria. Ya la tienda física, de alguna manera, pues no era la única plataforma en la cual vender. En algunos casos simplemente era un expositorio para después vender online.
Y por tanto hay compañías que se adaptaron a este cambio y supieron ofrecer una experiencia de compra online, unos precios competitivos y demás, y se adaptaron. Y otras compañías pues no se adaptaron. Incluso tenemos casos como por ejemplo Primark, que ha puesto en primera plana la venta retail por antonomasia, ¿no? La venta solo en tiendas, no tiene un motor de venta online y sin embargo triunfa. Por tanto, aquí podríamos tener un ejemplo de lo que podría ocurrir también con el sector del software as a service. Habrá compañías que no sepan adaptarse o que no quieran, que digan con esto es suficiente, no quiero invertir en esto, no me parece el futuro, y mueran por la disrupción de la IA. Habrá otras compañías que, sin embargo, se adapten y mantengan soluciones tradicionales, legacy, pero también sean capaces de integrar herramientas de inteligencia artificial, desarrollándolas por ellos mismos o bien recurriendo a otros proveedores y distribuyendo una parte del beneficio a estos proveedores, evidentemente, para que tengan un incentivo. Y bueno, y también florecerán nuevos players, pues de todo tipo, porque las barreras de entrada para crear software, evidentemente, se han reducido. Ya no requiere de tantos ingenieros con un nivel tan elevado, sino que pues estas plataformas de inteligencia artificial funcionan bastante bien con el seguimiento de un profesional, claro está, pues que sepa lo que quiere, cómo lo quiere y demás, pero evidentemente pues el coste de construir software es inferior. Lo que no veo tan claro es la parte del servicio. Creo que evidentemente, aunque la IA ayude, se va a necesitar de profesionales que orienten todo esto, que gestionen los datos, que gestionen cómo funcionan estas plataformas. Y en ese sentido, pues todavía sigo viendo una ventaja competitiva o sigo viendo solidez en el sector del software y en algunas compañías concretas. Y bueno, aquí tenemos otro caso donde el mercado, pues básicamente no tuvo la razón. El sector de la infraestructura de trenes y demás, y el sector de transporte de mercancías, pensó en algún momento de la historia, en los años, a partir de los años 50 hasta los 80, ya con la liberalización del sector, pues cambió la cosa. Básicamente se pensaba que el transporte por carretera con camiones y demás iba a ser más eficiente y más barato para las empresas, precisamente porque la infraestructura de trenes era una infraestructura regulada, una infraestructura que necesitaba de unas grandísimas inversiones y por tanto a nivel de accionariado no era interesante invertir en el sector. ¿Por qué? Si no se va a poder subir los precios como uno quiere, un sector tan controlado, sí vas a necesitar desembolsar grandes inversiones, mientras que si compras camiones y tal, pues el gobierno es el que te construye estas vías, pues parecía que no era muy atractivo, pero esto se fue liberalizando, fue mutando a un modelo de competencia restringida donde parte de la industria pereció y solo unos pocos players pues, se mantuvieron con una gran cuota de mercado y gestionando la mayoría de vías de los países. Pues se demostró, ¿no?, que estas caídas de mercado, que esta sobrereacción del mercado terminó siendo errónea. En este caso, por motivos regulatorios. No creo que ninguno de estos tres casos sea semejante o sea equiparable al del sector del SaaS. Cada mutación tecnológica o cada cambio regulatorio o lo que sea tiene unas características concretas. Pero nada, simplemente era para escenificar cuáles podrían ser los desenlaces en el pasado y que evidentemente pues ha habido divergencias entre precios y fundamentales que han terminado con un desenlace positivo o negativo. Y nada, esto es todo lo que quería comentar. Si os gusta el contenido, os pido que os suscribáis al canal, que me sigáis en redes sociales y que además me comentéis pues un poco qué os parece lo que está ocurriendo con el sector del SaaS, del Software as a Service. Si entendéis que va a ser una caída que va a prevalecer en el tiempo y que va a estar acompañada por unos fundamentales decadentes, o si pensáis que estas compañías van a seguir evolucionando, van a verse incluso beneficiadas por la inteligencia artificial tras la integración dentro de sus software y en definitiva cualquier otra cosa que penséis. Así que nada, buenos días y buena inversión.